Buenos días, amables televidentes. Periodismo y salud, porque así es que nos llamamos los lunes, está nueva vez con ustedes en el aire. Y por supuesto, Alfredo Polanco, nuestro doctor estrella, nefrólogo dominicano, pues va a compartir con todos ustedes la mitad del programa, por lo menos. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, los estragos, los daños, las afectaciones que produce el colesterol en las personas y cualquier tema adyacente que durante la ruta el doctor Polanco quiera tratar. Buenos días, doctor. Buenos días, Gregorio. Buenos días a todo nuestro público que como cada día, no solamente los lunes, están pendientes de temas importantes que se van a tratar. Y en el día de hoy, lógicamente, vamos a tratar un tema bastante relevancia. Vamos a hablar de lo que es el colesterol y los triglicéridos, o sea, las grasas en nuestro cuerpo. Pero yo sé que muchas personas, pues posiblemente no sepan ni siquiera qué día es hoy. Y es importante recordarle que hoy es lunes. Fin de semana, bueno, fue tan largo y la gente, oh, pero ¿qué será? Hoy es lunes, pero un lunes especial porque es día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. No sé si usted lo sabía. Sí, sí, lo leí hace un rato por ahí. Sí, pero es importante porque muchas personas no saben por qué es el Día de los Inocentes. Y brevemente, para decirle, porque tenemos que saber cultura también. La gente no se Claro. imagina que en esa época, antes de que naciera Jesucristo, Herodes, el rey Herodes, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, con el objetivo de evitar que naciera lo que era el rey Jesús, que todavía no se iba a saber que es Jesús, pero básicamente de ahí es que viene, mataron una gran cantidad de niños, y como los niños son inocentes, por eso es que se llama el Día de los Inocentes. O sea que Ya. muchas personas lo conmemoran, lo celebran y hacen muchos chistes, e incluso chistes de mal gusto, porque a veces relajan hasta con que se murió fulano, y eso no es adecuado, usted relajar con la No. vida o la muerte de alguien, o sea, bastante importante. Y ahí que nosotros tenemos que conocer lo que es la historia de todo aquello que nosotros conmemoramos o celebramos. Pues bien, Bueno, interesante aporte, doctor, que usted hace, porque estoy seguro que sí, que yo mismo no conocía con especificidad cuál era el origen de este día, que no sé, pero me da la impresión que cada vez es menos practicado aquí en República Dominicana lo del Día de los Inocentes. sí, pero Expresión. hay países, sobre todo de Europa, donde se lleva bastante, se conmemora bastante. Por ejemplo, en España es muy conmemorado este día. Y así hay muchos países tradicionales que conmemoran este día con diferentes actos. O sea, no solamente aquí con muchos chistes y cosas, pero en otros países llevan lo que es la cultura católica cristiana en conmemoración con este día, aunque la Biblia prácticamente lo menciona muy poco, solamente en el libro de Mateo, que eso después se tratará posiblemente otros grupos. Bueno, así que entonces hoy lo que tenemos que saber es que personas que no pueden ser muy buena fuente, si nos da alguna noticia nueva, tomarla con pinzas. Claro, claro que sí, Tomar en cuenta la credibilidad de quien nos está diciendo la información hoy. bastante importante. Pues bien, el colesterol y los triglicéridos son grasas que desempeñan una función en nuestro cuerpo. Tienen actividad hormonal. Si nosotros no tenemos colesterol, pues la mayoría de las hormonas están hechas a base de una matriz de colesterol, o sea que tienen diversas funciones. Son importantes. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas personas pueden tener unos niveles de colesterol bastante elevados, y de ahí es que se le llama lo que es la hipercolesterolemia. Esta enfermedad puede ser de origen familiar, pero en la mayoría de los casos es adquirida. O sea, estábamos revisando que hay aproximadamente 30 millones de personas en todo el mundo que tienen lo que se llama la hipercolesterolemia familiar, y es bastante importante. O sea, dice que uno de cada 250 personas puede tener esta enfermedad. La familiar o hereditaria es bastante importante. ¿Y por qué? Porque ese paciente
Primero que la hipercolesterolemia no da ninguna sintomatología. Por ejemplo, los valores que hasta Doctor, ahora... pero ninguna enfermedad de esas catastróficas da síntomas, porque la hipertensión no da síntomas, el colesterol no da síntomas, a los riñones, el cáncer de próstata, al tiempo que viene a dar síntomas. ¿Y qué fue? La diabetes no da síntomas tempranamente en la mayoría de los casos. Cuando un paciente ya con diabetes tiene síntomas es porque la glicemia está bastante alta. Sin embargo, usted puede tener glicemia o azúcar en sangre en 250, en 300 y puede durar 5 años sin saberlo, 10 años sin saberlo. O sea, por eso es importante, de lo que hemos hablado bastante con mucha frecuencia, el chequeo rutinario con su médico de cabecera, porque es la única manera de poder detectar este tipo de afecciones clínicas que no dan sintomatología, pero que cuando te presentan alguna alteración, generalmente ya hay problemas irreversibles. Porque, por Es la ejemplo, única manera, doctor, sí, o sea, sí, preventivamente uno está bien, uno está un atleta, no ni le duele la cabeza, pero la única manera, como usted dice, de saber si hay una situación rara, extraña en el cuerpo de uno, es haciéndose un examen sin ninguna justificación que no sea la prevención, porque no hay síntomas, eso es lo que tenemos que ponernos en la cabeza, no hay síntomas en la mayoría de esas enfermedades. Y en grandísimas oportunidades nos sentimos perfectos, pero entonces cuando nos hacemos el examen, que nos sentimos perfectos, vemos que encontramos un problemita. correcto. Con respecto a los niveles de colesterol, y así en la mayoría de los análisis, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que muchas personas se hacen análisis o cualquier estudio y no lo llevan al médico, porque ellos lo interpretan. Y ese es Oh. un error, porque por ejemplo vamos a ver los niveles de colesterol, el valor está hasta 200 miligramos por decilitro. Ahora, ¿qué ¿Cuántos? ocurre? ¿Cuántos? Hasta 200 es lo que dicen los libros que es normal. Ahora, ¿qué ocurre? Ese colesterol que nosotros vemos que está traduciendo tiene varias fracciones, que es el colesterol LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, y el otro que es el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, y el VLDL de muy baja densidad. O sea, vemos tres tipos de colesterol, pero hay uno que es el colesterol malo, el colesterol LDL o la lipoproteína de baja densidad, que aunque usted tenga un colesterol total, por ejemplo, en 180 miligramos por decilitros, hoy si usted tiene ese colesterol normal, pero tiene el colesterol LDL, por ejemplo, en 150, está muy alto. Hay Entonces problemas. eso lo sabemos interpretar los médicos. Además, que los niveles de colesterol dependen bastante de la patología, de la enfermedad que tenga cada paciente. Me explico. No es lo mismo un paciente que no sufra de nada y tiene un colesterol total en 200 con un LDL, por ejemplo, en 115. Ok, perfecto. No Oiga hay eso. ningún tipo de problema. Pero si ese paciente encima de eso es hipertenso, ya las guías internacionales establecen que ese colesterol LDL tiene que estar por debajo de 70. Oh, oh. Claro. Y si ese paciente es diabético y encima de eso es hipertenso y encima de eso ese paciente ha tenido alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ese paciente ha tenido un infarto, ese paciente tiene que tener el colesterol menor de 55 miligramos por decilitro. O sea, por eso nosotros hablamos de la interpretación que no debe de hacerla el paciente. Muchas veces el paciente, la persona se hace unos análisis, se hace unos estudios y como ve que dice que todo está dentro del rango, pues ¿qué ocurre? No lo lleva a donde el médico, sino que para el próximo año se hacen unos nuevos análisis. O sea Entonces, que cuando nos hacemos unos análisis y vemos que estamos dentro de los paréntesis, que es estar dentro de los parámetros,
no debemos tomarlo literalmente que todo está correcto. Es lo que usted dice. Correctamente, muy bien. Por ejemplo, ocurre algo con lo que es el PSA, que es el análisis de la próstata. Siempre escribo en mi libro, porque me gusta siempre. Por ejemplo, los valores es de 0 a 4 del PSA total. Ahora, ¿qué ocurre? Una persona de 40 años no puede tener 3.5 de PSA, está muy alto. Pero sin embargo, el laboratorio te reporta que es hasta 4 completamente normal. Entonces, por eso es bastante importante que nos permitan a nosotros como médicos hacer la interpretación. Igualmente, que ahora voy a tocar ese tema, glicemia o azúcar en sangre. Lo normal es que la glicemia esté por debajo de 100 miligramos por decilitro. Por debajo de 100 es completamente normal. Pero todavía hay laboratorios que dicen que la glicemia es de 70 a 110. Entonces, un paciente que tenga 101 de glicemia, ese paciente cree que puede ir a la casa sin ningún tipo de problema porque no es diabético ni nada. Pero, por ejemplo, la semana pasada tuve yo un caso de un paciente que la glicemia le dio 99. Él va muy contento, me dice, doctor, todos mis análisis salieron bien. Y yo, ¿cómo usted lo sabe? Lo que pasa es que ya yo lo interpreté. Y mire, todo está bien, todo está dentro del rango. Yo le digo, Estaba mire, en 99. 99 de la glicemia, que todavía dicen los libros que es normal. Sí. Pero hay que tener cuidado cuando usted está cerca de lo normal. Bueno, a ese paciente le realizamos lo que se llama una curva de tolerancia oral a la glucosa, que es cuando le dan esa sustancia con agua bastante dulce y que le hacen glicemias y la última se la hacen a las 2 horas. ¿Cuánto tenía a las 2 horas después? 178. ¿Y qué pasó ahí, doctor? Es un paciente prediabético. Eso lo interpretamos nosotros. Si ese paciente, después de haber dado esta sustancia llamada glucola, 2 horas después, esa glicemia está entre 140 y 199, se habla de que el paciente es prediabético. Ese paciente, por ejemplo, de haber o no llevar los análisis porque estaban dentro de parámetros normales, se queda siendo prediabético sin saberlo. Y posiblemente el año que viene, cuando se haga la glicemia, podía estar en 87. Mira, el año pasado la tenía en 99 y ahora la tengo en 87. Glicemia en ayuna. Estaba todo bien, pero ese paciente tenía una prediabetes. No las medidas del lugar, ese paciente en el poco tiempo será diabético. Pero la ejercicio, dieta, o sea, lo que es cambios del estilo de vida. Es un paciente que posteriormente vamos a reevaluar para ver si no necesita una intervención en 98. Entonces, por eso es importante que seamos nosotros como médicos que interpretemos los análisis. Con respecto a los triglicéridos. Perdón, doctor. Antes de dejar el tema de la glicemia, hay un análisis, y se lo digo por experiencia, que durante años yo tengo la costumbre de hacer análisis preventivos o observatorios anualmente. Entonces, claro, hace años un amigo doctor me dijo, mira, te voy a hacer lo que es la hemoglobina glicosilada. Glicosilada, correcto. Hemoglobina glicosilada, correcto. Que es ese es uno de los más importantes. Explíquelo usted. Si la hemoglobina glicosilada es uno de los análisis incluso que puede hacer el diagnóstico de diabetes o de prediabetes, ya que ese análisis lo que hace es que recoge las últimas glicemias de los últimos 3 meses. Es bastante importante usted cuando le mande a hacer a un paciente que usted sospecha que es diabético, aparte de la glicemia en ayunas o la glicemia postprandial, o sea, 2 horas después de haber ingerido alimentos, indicarle esa hemoglobina glicosilada. Generalmente pacientes obesos, se lo indicamos, pacientes que la glicemia anterior le ha dado borderline, es importante. Y ante cualquier duda, pues usted complementa con la curva de tolerancia oral a la glucosa. O sea que son análisis bastante importantes y que dependen también, o sea, es importantísimo
tener un médico experto que sepa interpretarlo, porque hemos visto muchos pacientes que a veces usted le pregunta, ¿y qué te dijo su médico? Bueno, no me dijo nada. Entonces es importante, por eso es que hay diferentes especialidades y cada especialidad, cada médico en su área. O sea, por de ahí la importancia de nosotros como médicos saber interpretar una prueba de forma adecuada. Sí, porque si importante es el comportamiento y la disposición del paciente, de ser colaborador, de no ser acomodador, que es difícil uno no acomodarse a que uno está bien. Claro. También es importante la no subestimación por parte del médico de algún resultado, por ejemplo, de análisis, como le estamos hablando ahora, que Correcto. también pasa y ocurre. Sí, no, eso no es nada, no, nada que esté fuera de lo normal. El médico ni el paciente pueden decir que no es nada. Y lo más importante en esto es no hacer lo que se llama una medicina complaciente. La medicina no se hace complaciente Estamos por parte del médico, ¿verdad? por parte del médico, claro está. Por Eso es eso, importante que usted lo diga. si tengo pacientes que yo le doy un diagnóstico y le hablo claro y se me van, y de repente al año, año y medio vuelven. Pero no importa, o sea, pueden irse. Yo no quiero hacer medicina complaciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, como somos nefrólogos, damos diagnósticos catastróficos, como diría yo. Hay pacientes que tienen 40 años de edad, son hipertensos o son diabéticos y tienen la creatinina, por ejemplo, en 1.7, que no es normal. Ese paciente tiene 40 años y yo le explico claramente, mira, dependiendo de la evolución de tu enfermedad, en un periodo de 5 a 10 años, por ejemplo, tú vas a llegar a diálisis. Y el paciente, doctor, ¿y por qué usted me dice eso? No, eso no se puede parar. No se puede parar. Se puede enlentecer, se puede controlar. ¿Y por qué yo pongo el número 40? 40 pacientes de 40, 45, 50 años. Porque se sabe que ese paciente tiene una expectativa de vida de más de 10 años. Entonces, el paciente que tiene 1.7 o 2 de creatinina, claro que si va a estar vivo en 10 años, posiblemente, y sea diabético, es más probable de que vaya a estar en diálisis. Es diferente a cuando yo tengo a ese paciente que tiene 70 años o que tiene 80 años, porque los estudiantes mismos preguntan, profe, ¿y qué pasó? Ese señor de 44 años, me dicen algunos estudiantes, usted hasta lo asustó. Sin embargo, vino un paciente de 84 años con lo mismo y usted no le dijo prácticamente nada. Pero mi hija, o a los estudiantes, la expectativa de vida de ese paciente que tiene 84 años ya es muy corta. Ese paciente, posiblemente con esa edad que tiene, va a vivir todo el tiempo sin necesidad de terapia de sustitución renal, o sea, sin necesidad de diálisis. Pero ese paciente que tiene 40 años, 44 años, 50 años, que es un paciente joven, la vida, posiblemente los riñones no van a llegar a soportar durante todo el tiempo que va a vivir ese paciente. La expectativa de vida de ese paciente es mucho más. Entonces, ¿qué ocurre cuando el paciente usted le habla claro? Hay muchos pacientes que se le van. Pero ¿qué ocurre? Luego vuelven y vuelven complicados. Que por eso es bastante importante que nosotros conversemos con toda la franqueza posible con el paciente sobre su enfermedad, su evolución, su pronóstico, porque para eso es que hay estadísticas en medicina y en todo. Nosotros podemos pronosticar, y no es que uno no es brujo, sino la historia natural, la evolución natural de cada enfermedad generalmente es predecible. Por eso le decía ahorita, hace un momentito, cuando tengo un paciente diabético que tiene albúmina, que está eliminando proteínas por la orina, ya nosotros como médicos, nefrólogos, tenemos una idea de en qué tiempo ese paciente va a estar en diálisis. Y uno le puede decir posiblemente en 10 o 12 años va a estar en diálisis. Y si es un paciente de 40 años, de 30 años, pues es casi seguro de que va a ir a diálisis. O en el peor de los casos, si no va a llegar a diálisis, es porque esa enfermedad que le está provocando daño a sus riñones, pues le va a provocar la muerte, que es lo peor. Bien, con respecto al... Sí. Yo quería, doctor, que hiciéramos una breve pausa. Tenemos unos compromisos que cumplir y volvemos con usted en 2 minutos, o menos de 2 minutos. Ok. Ok, vamos a pausa, Ángel.
Bien, continuamos con el doctor Alfredo Polanco. Doctor, continuemos con el tema hoy que tenemos colesterol, triglicéridos, todo eso. Sí, habíamos conversado de que la hipercolesterolemia o la hiperlipidemia no da ninguna sintomatología. Ahora, ¿qué ocurre? Esta enfermedad va a afectar un sistema bastante importante, que es el sistema cardiovascular. O sea, en la medida en que los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol LDL o lipoproteína de baja densidad, están circulando en la sangre, esas partículas de grasa se van pegando de las arterias. Entonces van forrando la luz de las arterias hasta que van ocluyendo la luz de la arteria, sobre todo esas arterias de pequeño calibre como son las arterias coronarias, esas arterias que van a irrigar lo que es el cerebro. Por ejemplo, las carótidas, por eso es que van a ver que a los pacientes que han tenido trombosis cerebral se le indica un Doppler carotídeo, y ahí se va a ver que en la arteria carótida, que son las encargadas de irrigar todo lo que es el cerebro en forma bilateral, el paciente va a tener una oclusión muchas veces de más de un 70%. Entonces, eso trae como consecuencia isquemia cerebral, trombosis cerebral, y usted va a ver que esos pacientes que tienen placas de grasa, placas de ateroma, pues inmediatamente tienen el evento, se le instaura tratamiento con medicamentos para bajar los niveles de colesterol. Y quería hablar básicamente de eso. Por ejemplo, no hay que esperar que un paciente tenga un infarto, que un paciente tenga una trombosis cerebral para indicarle medicamentos para el manejo del colesterol. Y peor aún, hay pacientes que siendo diabéticos, pacientes hipertensos, usted le indica las pastillas para el colesterol y al cabo de un mes o de 2 meses el paciente suspende el tratamiento. Entonces no es así, no debe de ser así. Cuando usted le da medicamentos... Lo suspende porque se siente bien. No, porque él nunca se ha sentido nada con respecto a eso, porque vio el análisis que decía que tenía el colesterol total en 150, o sea, dentro de valores normales. Ya. Entonces yo le voy a poner un ejemplo. Cuando usted es hipertenso, que tiene esa presión en 200 sobre 120, y a usted le dan medicamentos para la presión, y a usted le miden la presión en una semana, va a ver que tiene la presión perfectamente bien. Usted no se atreva a dejar ese medicamento de la presión, porque la presión le va a subir de nuevo. Igual para la diabetes, no lo va a dejar. Entonces ocurre lo mismo con los medicamentos para bajar el colesterol. Esos medicamentos, esos pacientes que tienen factores de riesgo, no pueden bajo ninguna circunstancia suspender esos medicamentos, porque ¿qué va a ocurrir? Que ese paciente va a volver a tener colesterol y triglicéridos altos. Entonces, por eso es que muchas veces cuando el paciente vuelve a mi consulta, que yo tomo la presión, que la tiene bien, que la glicemia que está normal, y le digo, ¿está usando? Sí. ¿Y lo del colesterol? Ay, doctor, yo pensé que era por... El médico no indica cajita o 30 pastillas por un mes, no. El médico cuando le pone a usted un tratamiento, se lo puso ¿hasta cuándo? Yo se lo digo claramente, hasta que su médico no le quite ese tratamiento, no deje de usarlo. Y a veces le preguntan a uno, doctor, ¿y cuándo usted me va a quitar ese tratamiento? Bueno, lo que pasa es que esas enfermedades no se curan. Usted, si es diabético, seguirá siendo diabético. Si es hipertenso, seguirá siendo hipertenso. Y si ya usted tiene el factor de riesgo de diabetes o hipertensión para enfermedad cardiovascular, usted tiene que utilizar ese medicamento de por vida. Anoche me llamaron de Estados Unidos una persona, que su madre había tenido ya 3 ACV, o sea, enfermedad cerebrovascular, que el último hacía 6 meses y ahora tenía otro anoche, que lo llevaron a un hospital y tenía miedo por el coronavirus. Y cuando yo interrogo a esa persona, los medicamentos que le pusieron hace 6 meses como preventivo, trombosis cerebral, que ahí estaban los medicamentos del colesterol, ya no lo estaba utilizando. Entonces, lógicamente que cuando usted hace un infarto, cuando usted hace una trombosis cerebral, ya se multiplican las posibilidades de que vuelva a ser otro evento. Entonces, por eso que usted va a ver que a ese paciente le indican medicamentos para la presión, medicamentos para el colesterol, medicamentos para la circulación. Usted ve que le indican la aspirinita, que le indican el clopidogrel,
Y entonces el paciente dice, pero me estoy tomando ahora 8 pastillas. ¿Y cómo es la cosa? El médico tiene que estar loco. Lo que pasa es que usted necesita esas 8 tabletas porque usted es un complejo. Usted tiene múltiples enfermedades que han derivado, complicaciones de la hipertensión arterial o de la diabetes. Entonces es bastante importante. Claro está que para el manejo de la hipercolesterolemia, lo más importante es cambio del estilo de vida. Por ejemplo, ahora que estamos en esta época de que se come mucho, se bebe mucho romo, se come mucha grasa, hay que ser moderado en todo. Hay que tener bastante cuidado en la grasa que usted está comiendo, porque toda esa grasa se va a absorber fácilmente a nivel intestinal y van a aumentarle a usted los niveles de colesterol y triglicéridos. Que nosotros vemos en enero, que la gente está muy desesperada por hacerse análisis, cómo están los colesteroles, cómo están los triglicéridos, pero usted no ve a la gente haciendo ejercicio casi en esta época. La gente se coge su espacio, sus vacaciones, y ahora que usted está comiendo más, ahora que usted necesita hacer mucho más actividad física, esos 30 o 40 minutos de ejercicio son bastante importantes. Y continuar con el tratamiento. Mire, doctor, quería hacerle la siguiente observación a favor de los pacientes que, contrario a una gran cantidad de pacientes que usted ha relatado, inobservan el seguimiento de una administración de medicamentos que son necesarias y que los dejan en el camino. Hay otros pacientes que sí tienen conciencia y sí quieren cuidarse y colaboran con el doctor en el sentido de que quieren tener la mejor de las respuestas para sus organismos. Esas personas que son colaboradoras y las que no lo son, que quieren llevar al pie de la letra el tratamiento, adicionalmente a eso, ¿qué pueden hacer con su vida diaria, con alimentación, con ejercicio? No sé, ¿qué pueden hacer que efectivamente ayude a que la carga de los medicamentos sea más ligera y su cuerpo responda mejor? Sí, lógicamente. Por eso es que hay un pilar para todas las enfermedades, que es lo que se llama cambio del estilo de vida. Lo primero es actividad física. Eso siempre lo vamos a decir. Esos 30 o 40 minutos de actividad física continua, diario. Eso es de lo más importante. Lo segundo es la alimentación. O sea, aumentar el consumo de Doctor, frutas. dígale a esa gente o a alguna gente, esa actividad física, ¿en qué puede consistir? Bueno, puede ser caminar. Con el simple hecho de caminar, porque no todo el mundo puede trotar. O sea, si usted puede trotar, mucho mejor, porque dice la Organización Mundial de la Salud que mientras más vigorosa sea la actividad física, un mejor desempeño cardiovascular va a tener ese paciente, pero no todo el mundo puede correr, puede trotar. Por ejemplo, tenemos pacientes que están en rehabilitación, por ejemplo, que han tenido una trombosis cerebral, que pueden caminar. Y de hecho, yo he visto muchos con trombosis luego que han ido rehabilitándose, que pueden correr. O sea, esa actividad repetitiva que usted hace, actividad física, le beneficia bastante. O sea, que ese es posiblemente el pilar principal de una buena salud en un cuerpo. Lo otro es la dieta. Aumentar el consumo de frutas, de vegetales. Eso es bastante importante. Disminuir los azúcares, señores. Todo lo que es azúcar que usted ingiere en su cuerpo. El hígado, por ejemplo, el páncreas secreta insulina y la insulina mete el azúcar al interior de la célula y nos sirve para energía. Pero ¿qué sucede? Que luego el exceso de azúcar se va a metabolizar en el hígado a grasa. Entonces, por eso usted va a ver incluso que muchos pacientes diabéticos tienen lo que se llama hígado graso. Todo el exceso de azúcar se va a convertir en grasa, en colesterol. Eso está muy de moda, el hígado graso. Yo oigo Hígado mucha gente, que tengo hígado graso, que salieron, y jóvenes inclusive. jóvenes, exactamente. Y ya ese puede ser el inicio, ese hígado graso, de una cirrosis hepática. O sea que por eso hay que tener bastante cuidado cuando tenemos esos diagnósticos. Entonces, dieta, ejercicio y el último pilar son los medicamentos. O sea, ya ustedes pueden ver que la mayoría de esos trastornos pueden controlarse bastante bien
con dieta y ejercicio. Ahora bien, el paciente que tiene múltiples factores de riesgo, lógicamente, tiene que usar esos medicamentos, las denominadas estatinas. Usted ve que un paciente le pero me indicaron la rosuvastatina, la simvastatina, atorvastatina. O sea, son medicamentos que van a disminuir los niveles de colesterol en ese paciente. Entonces, se le indica, el paciente se lo toma por 2 meses, 3 meses, le bajó el colesterol y luego lo deja. Cuando el paciente vuelve 6 meses después al médico, va a ver que va a tener el colesterol bastante alto y el médico dice, pero yo no te suspendí la estatina, yo no te dije que no la tomaras porque tú eres paciente de alto riesgo. Entonces, esos pacientes, sobre todo los que tienen hipercolesterolemia familiar, que al iniciar hablamos de eso, pacientes que tienen un trastorno genético, no importa la dieta que usted lleve, en ese tipo de casos, el paciente tiene un factor genético para producirle el colesterol. Usted ha oído mencionar que hay pacientes que dicen, pero yo no como con grasa, yo nunca como con grasa, sin embargo mi colesterol está alto. Y esos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar tienen un riesgo altísimo de presentar infarto y trombosis cerebral antes de los 50 años. ¿Y qué ocurre? Es mucho más severo en este tipo de pacientes. O sea, cuando hablamos de un infarto cardíaco o un paciente joven, es mucho más severo que un paciente ya de la tercera edad, porque ese paciente que... Se oye contraproducente. Sí, lo que pasa es que el paciente mientras más viejo es, tiene más lo que le llamamos arterias colaterales que van a irrigar el corazón. Por ejemplo, yo tengo varias coronarias. Por ejemplo, vamos a poner un número. Yo tengo 5 coronarias, arterias coronarias. Se me taparon 3. Ya nada más me quedaron 2 irrigando, pero ese anciano va a tener más, puede tener 10. Se le taparon 3, quedan 7, por ejemplo. Porque que en la medida en que la persona va envejeciendo, se van desarrollando arterias colaterales que de una manera u otra van a irrigar a ese corazón. Y así pasa también con el infarto cerebral o la trombosis cerebral en un paciente joven. Los pacientes jóvenes es mucho más catastrófico que le dé una trombosis cerebral que un paciente anciano. O sea que es bastante importante que tomemos en cuenta esto. Y siempre insistimos en que lo más importante en medicina, en sentido general, es la prevención. Y hay mucho que hacer en medicina preventiva. Simplemente lo que tenemos que aplicarlo en el día a día. No un solo día, sino todos los días. Bien, exacto. Entonces queda bastante claro. Ya el paciente cuando tiene una situación que conoce, que ha ido al médico, que está medicado, tiene 3 factores que le ayudan el que quiera colaborarse. El ejercicio físico, la dieta y no romper con la medicación que el médico le prescribió. Correcto, por eso es que hablamos siempre de los 3 pilares, las 3 patas, Ya. de lo que son las enfermedades no transmisibles, como son la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la diabetes en sentido general, que generalmente es un matrimonio, es un triple matrimonio, porque generalmente el que tiene una, pues va a desarrollar las otras 2. O sea que por eso es que ese paciente que es diabético utiliza o debe de utilizar tantos medicamentos, porque la diabetes no llega sola, llega con colesterol alto, triglicérido alto, llega con hipertensión arterial. Por eso es que muchos pacientes hasta se desesperan y dicen, pero doctor, más pastillas. Yo digo, bueno, Las necesarias. las necesarias, exactamente. Además que usted nunca se cansa de desayuno, comida, cena, merienda. Y yo digo, ¿cuántas veces usted come al día? Yo como 5 veces porque yo merendo. Yo, bueno, pues hágase de cuenta que esa pastilla es como su comida y es más importante que la comida. Yo se lo digo claramente a muchas personas. Mejor deje de comerse una de esas comidas y no deje de usar esos medicamentos de la presión. O sea que es bastante importante. Doctor Polanco, para abusar un poquito de su tiempo, pero solamente me puede contestar con 2 o 3 palabras. Las personas que en cuanto a la dieta tienen una posibilidad económica de decir, bueno, pero espérate, como yo puedo comprar lo que yo considere, déjame seguir cuidando y comprar jugos 0 azúcar, conflé 0 azúcar, yogur de dieta, pan de dieta, aquello de dieta, esos 0 azúcar y, y de dieta, esos productos. ¿Qué tal la bondad de esos productos? Es
son un poco mejor que los que no son de dieta, pero como quiera. Lo ideal sería jugos naturales. Usted comprar esa china o esa naranja y hacer su jugo sería lo más recomendable. O sea, lo natural es lo más importante, comerse su naranja, comerse su guayaba, eh, las verduras, las ensaladas, etcétera. O sea, mientras menos procesado es el alimento, más favorable va a ser para nuestro cuerpo. Aumentar el consumo de fibras para tener un tránsito intestinal adecuado. Usted se va a dar cuenta que hay muchas personas que duran hasta una semana sin ir al baño. Nosotros como médicos conocemos mucho, sobre todo en las mujeres. Entonces, esos pacientes tienen una intoxicación importante en su vía digestiva, intestinal, y eso es indicativo de que el paciente no come bien. Esa gente que usted ve que... Perdón, doctor, una intoxicación, porque O uno sea, entiende que uno se intoxica si es alérgico al pescado, si comió un alimento podrido, pasado de tiempo, pero intoxicación, ¿cómo es eso? bueno, quizás no sería la palabra adecuada, pero sí. Por ejemplo, hay pacientes que hemos tenido que llevar a prácticamente casi operarlo porque tienen lo que se llama un fecaloma. Fecaloma es una obstrucción intestinal por materia fecal. Porque Wow. hay personas que ni siquiera toman agua. Entonces usted lo ve que no es por amor al arte, pero uno vive siempre tomando su agua donde quiera que está. Es porque una persona necesita, nuestro cuerpo, yo lo he hablado varias veces, mínimo Sí, 2 litros de agua. sí, Entonces, sí, esas cierto. personas que no toman agua, lógicamente la materia fecal se compacta tanto que duran una semana y más sin hacer pupú, sin ir al baño. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que muchas de las sustancias que deberían ser de desecho, por eso hablé de intoxicación, Están pues el adentro. cuerpo la está absorbiendo de nuevo. Ya. Entonces, ya de ahí comienza la mala alimentación. O sea que por eso es que la persona debe de hacer ir al baño las veces que tenga que ir, porque mientras más usted lo aguanta, el colon va agrandando, si ocurre lo que se llama el megacolon, y usted le dura 3, 4, 5 días, una semana sin ir al baño. Y eso Y es no es... bueno tomar agua, aunque no tengamos sed. Yo no tengo sed ahora mismo y ya yo me he tomado medio litro de agua, o sea que es bastante importante. Y es parte importante de una buena alimentación, el agua. Bien. Doctor, si quiere agregar algo más, pues con todo placer lo puede hacer. Bien, que lo más importante es que las personas sepan que el colesterol alto, los triglicéridos altos no dan ninguna sintomatología, pero sí afectan parte importante de nuestro sistema, sobre todo el sistema cardiovascular, el sistema cerebrovascular. Un paciente con unos triglicéridos altos puede tener también una enfermedad bastante importante que es una pancreatitis, y ahí sí el paciente va a tener importantes sintomatologías. De modo que en esa rutina de análisis que a usted le indique su médico cada año, cada 3 meses o cada 6, es importante que si su médico le puso tratamiento por alguna alteración que encontró tanto en sus niveles de colesterol, triglicéridos o sus niveles de glicemia, que prácticamente si están alterados y usted no cambia importantemente el estilo de vida, pues va a requerir un tratamiento por largo periodo de tiempo o posiblemente de por vida. Vamos a proteger nuestra salud, vamos a mantenernos haciendo ejercicio físico, vamos a aumentar el consumo de frutas, verduras y vegetales y vamos a mantener nuestro cuerpo más saludable. Y mucho más, doctor, ahora en este fin de año que nos queda una etapa de grandes comidas y aunque hay una pandemia que debemos tratar de frenarnos en varios aspectos, pero no queda mal de esa recomendación. Claro, claro, muy importante. Bien, doctor Alfredo Polanco, nueva vez, gracias por estar en Periodismo y Salud hoy lunes. Bueno, hasta una próxima. Hasta Bien, luego. Ángel, vamos a una pausa. Nos vemos, doctor. Ok. Bien, decía que gracias al doctor Alfredo Polanco por traernos como cada lunes temas importantes relativos a la salud de cada persona. Son recomendaciones importantísimas.
Así como debería ser importante, señores, guardar la distancia social en estos tiempos. Estamos en una etapa en que ya República Dominicana tiene más de 2.000 personas que han fallecido a causa del COVID-19. Tenemos decenas de miles de infectados, tenemos decenas de personas, centenares de personas en cama, en hospitales, tenemos personas, más de 100 en cuidados intensivos, y hemos visto que el comportamiento inadecuado de una parte de personas que salen a hacer fiestas en la calle y en bares, violando las disposiciones de distanciamiento social, pues continúan. Y qué pena que eso esté todavía como el pan nuestro de cada día, como dicen las Sagradas Escrituras. El comportamiento sigue siendo inadecuado de muchas personas en barrios populares, en restaurantes. Yo he mencionado que aquí en la avenida Sarasota de la capital de la República hay un lugar que se llama Plaza Universitaria, que hay unos negocios. Ahora le han bajado unas cortinas para disimular la visión desde afuera de las personas que cruzan por ahí en vehículos, quienes tienen o no mascarillas. Se sabe que hay muchas personas dentro, pero ahora se dificulta distinguir si hay el uso de la mascarilla o no, pero no se usa. Y esos negocios continúan ahí cada día funcionando de manera normal. Y los casos de COVID van aumentando. Hoy el Gabinete de Salud del gobierno, del Estado, tiene una rueda de prensa donde va a dar a conocer nuevas medidas de prevención, que supongo también conlleva medidas de forzar más el aislamiento, el distanciamiento de personas, para tratar de revertir un rebrote que tenemos desde hace varias semanas y que, producto de los encuentros familiares, de las personas desenfrenadas a deshoras en la noche en barrios y en distintos sectores, pues se ha incrementado el número de contagiados. Por eso el Gabinete de Salud tiene hoy este, este anuncio que hace para dar a conocer nuevas medidas. Hemos tenido autoridades de salud que han hecho lo mejor que han podido en la actualidad, y a raíz de empezar esto en febrero, en marzo, aquí en nuestro país. O sea, estoy hablando del anterior gobierno. Esas autoridades hicieron para mí lo mejor que pudieron, igual que están haciendo estas. Pero la piedra en el camino de la eficiencia y resultado positivo de esas medidas de las autoridades sanitarias hemos sido nosotros, que con nuestro comportamiento hemos permitido que por momentos se nos incrementen el número de infectados. Esperemos saber cuáles medidas son esas, porque estamos ya a 2 a 3 días del último día del año, y es donde se espera que haya todavía mayor manifestación de inobservancia de las medidas de distanciamiento, porque es bien sabido que la idea de una gran parte de la población, o de una parte importante de la población, es esperar el año, y muchas veces esperarlo en lugares públicos, el esperar el nuevo año. Ya son 9 los países que tienen que han sido infectados, que han sido afectados por la nueva cepa del coronavirus que empezó y se descubrió en Reino Unido, que es inclemente, es fácil de contagiarse con respecto a lo que ha sido el COVID-19 desde que apareció. Se habla de un 70% más fácil y más probabilidades de contagio con la nueva cepa. Entonces, tenemos que el Líbano, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Japón, Canadá, Italia, Suecia, son parte de los países
que ya se encuentra identificado este nuevo virus. España también, Italia, tiene personas que han sido afectadas por esta nueva cepa del COVID-19. Señores, vamos a cuidarnos y vamos a cuidarnos. Mañana, Periodismo y Sociedad, nueva vez con ustedes.